Ahí está. Entonces les decía, si es lo que cada sujeto hace, y si es la experiencia que se gana en la clase, eso tenemos el problema de lo que cada sujeto hace, nos da una pluralidad de prácticas. ¿Ah? Es decir, acá somos 6, entonces para Eliana sería una cosa, para Lucía sería otra cosa, para Matías sería otra cosa, para Luciana otra, para Milagros otra, y para mí otra. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros tendríamos experiencias distintas. Entonces, no hay posibilidad, este es otro problema también en la ciencia, que en la ciencia no corre la idea de la experiencia, sí corre la idea del experimento, que es distinto, que es poner a prueba la teoría, basarse en una teoría. En cambio, la experiencia, fíjense que yo puse experiencia, es la que cada uno va adquiriendo en cada una de esas clases. ¿Ah? Eso hace que nosotros tengamos una pluralidad de fenómenos, es decir, en este caso, de prácticas. Y esa es una de las cuestiones de la ciencia clásica, es decir, no busca una reducción lógica de fenómenos o de prácticas, corporales en nuestro caso, sino que busca explicar cada una de las cosas. Por eso nos diferenciamos de la idea de prácticas que propone Parlevat, porque Parlevat dice, si ustedes siguieron el texto, son las que el sujeto hace con su cuerpo. Fíjense, primero tienen el sujeto, borramos un poquito aquí, ¿ah? Las que el sujeto hace con su cuerpo. Si son las que el sujeto hace con su cuerpo, son todas las cosas. ¿Qué cosa no se haría esta misma clase que yo estoy dando, que ustedes están tomando? La hacen con su cuerpo. ¿Qué cosa no se hace con el cuerpo? ¿No? Si siempre el cuerpo está. Por ahí me podrán decir, bueno, meditar, qué sé yo. Pensar, no sé, para hacer, habrá que ver si es así. No se piensa, no está el cuerpo, ¿no? Entonces, no tiene distinción. Esto es lo que se viene a sostener Parlevat. No tiene distinción. Esto en ciencia es un problema, porque la característica de la ciencia es precisar los conceptos, recuerden. Yo en ciencia tengo que precisar los conceptos, y este concepto no está precisado. Es decir, es todo y nada, y ahí tenemos un problema. Cuando se va al infinito, en ciencia tenemos un problema. ¿Ah? No podemos tener un infinito ahí. Entonces, hay que buscar precisar ese concepto, hay que buscar delimitar ese concepto. Entonces, ¿qué decimos? En primer lugar, para empezar a delimitar ese concepto, decimos que las prácticas no es lo que se hace, y la experiencia, vamos a establecer una diferencia aquí, sino que son las prácticas, son formas de hacer, ¿ah? Pensar y decir. Son esos tres verbos, no más. No está el sentir. Las prácticas corporales no es lo que sentimos, no se ocupan del sentir. Las prácticas corporales no se ocupan de las emociones, de lo emotivo.
¿Ah? No sé, ¿qué otra cosa? A ver, díganme, si se les ocurre. Las prácticas se ocupan de estas tres cosas. De lo que se hace, de lo que se piensa y de lo que se dice respecto de ese hacer y de ese pensar. ¿Ah? Es decir, no importa ahí lo que se siente, no importa ahí las emociones. ¿Ah? Insisto, son esas tres cosas. Digo esto porque suele aparecer muchísimo en la educación física y bueno, en la lógica de la filosofía, de la educación corporal pensada desde la filosofía y la educación corporal pensada desde la pedagogía, aparece la idea del sentir y de la emoción. En este programa de investigación, como estamos pensando en las prácticas corporales, no aparece el sentir y la emoción. En todo caso, habría que ver y habría que analizar, se los dejo así, con puntos suspensivos, si tiene sentido, en la teoría del sujeto. Recuerden que nosotros tenemos tres teorías. La de las prácticas corporales que estamos trabajando ahora, la del cuerpo y la del sujeto. ¿Ah? Para indagar, habría que ver si eso tiene sentido en la teoría del sujeto. Pero no tiene que ver, insisto, con las prácticas corporales. Lo que tiene que ver con las prácticas corporales, en la teoría de las prácticas corporales, es lo que se hace, lo que se piensa y lo que se dice. Eso que se hace, que se piensa y que se dice, están habilitados, ¿por qué? Por el lenguaje, por el lenguaje y el discurso. Ese, voy a dar otra característica más aquí. Ese lenguaje y ese discurso lo que nos permite hacer es estudiar la estructura de las prácticas corporales. ¿Ah? Esto que tenemos aquí, entonces estudiamos la estructura de las prácticas corporales. Y esto no es menor, es central. Las prácticas corporales son estructuras que están organizadas por el lenguaje y el discurso. ¿Por qué no es menor y es central? Porque nos permite reducir lógicamente esa cuestión de fenómenos o esa pluralidad de prácticas. Por ejemplo, sostener que las prácticas corporales están habitadas por el lenguaje y el discurso, están habilitadas por el lenguaje y el discurso y arman una forma de pensar, una forma de hacer y una forma de decir, es decir, arman una estructura, me permite decir que todas estas series de movimientos que se realizan aquí están organizadas con la lógica discursiva de la gimnasia. Y toda esta serie de movimientos y acciones que aquí se realizan están organizadas con la lógica discursiva del deporte. Y toda esta serie de movimientos están realizadas con la lógica del discurso del juego. ¿Se comprende? Fíjense que acá yo tengo gimnasia que tiene un discurso particular. Es distinto a lo que se hace, o no es distinto a lo que se hace en la gimnasia que lo que se hace en el deporte y en el juego. Son cosas distintas, ¿no?
Y viceversa. No es lo mismo que lo que se hace en el deporte que lo que se hace en la gimnasia y en el juego. Son cosas distintas. ¿Pero por qué? Porque al tener un discurso detrás, no una experiencia, es decir, una teoría, un pensamiento que nos organiza lo que hacemos y el modo en que lo hacemos, entonces tenemos una estructura que reduce lógicamente esa pluralidad de fenómenos a una práctica corporal que llamamos gimnasia, o a una práctica corporal que llamamos juego, o a una práctica corporal que llamamos deporte, o a una práctica corporal que podemos llamar danza, o a una práctica corporal que podemos llamar vida en la naturaleza. ¿Se comprende la cuestión de la estructura, digamos? El concepto de estructura me permite reducir lógicamente los fenómenos. ¿Y qué es una estructura? Vamos a presentar algunas ideas. ¿Han visto alguna vez algo de esto? ¿Vieron alguna vez algo de esto o no? No, no de esta manera, no. ¿No? Bueno, vamos a ver si sale. Pregunten, cualquier cosa pregunten. Algunas ideas de estructura. ¿Y cómo lo han visto? Sí, Luciana también dice que no. ¿Cómo lo han visto? La persona se está uniendo. ¿Qué es lo que han visto? ¿Alguien se anima a comentar algo, a decir, de modo general, qué es lo que se ve? Supongo, teniendo en consideración la palabra estructura, no andando en cuestiones filosóficas ni nada, porque realmente no lo recuerdo, pero digo, desde el sentido común, poder decir que algo es estructurado o tiene una estructura, es decir, que por ahí tiene una cierta jerarquía, que tiene un orden, que existe un orden dentro de esa digamos, estructura. Valga la redundancia. Sí. Bueno, sí, está. Bueno, miren, algunas ideas sobre el concepto de estructura, que es cómo funciona una práctica. Insisto, una práctica es una estructura. Primero, no es palpable. Acá tenemos un tema. Fíjense que yo no puedo. ¿Dónde palpan ustedes una práctica? No tienen posibilidad. A través de vivenciarlo. ¿Cómo? A través de vivenciarlo. ¿Cómo anda, profe? Disculpe el horario que entré. Sí, no hay problema. No te entendí, Ezequiel. ¿A través de qué? ¿Cómo? A través de vivenciar una Ah, de práctica. vivenciarlo. Sí, claro. Haciéndolo. Sí. Y sí, Ejecutándola. sí, Sí. Sí, es la única, es el único modo, digamos, en ese sentido. si no queda en la teoría nomás. ¿Perdón? Si no queda en la teoría y queda ahí. Sí, está bien, es una teoría. Lo que pasa es que después vamos a ver, esto decía, ojo, no es que en la práctica lo que tiene valor es la vivencia y la experiencia. ¿Da? Eso en todo caso habría que verlo más para la idea, para la teoría del sujeto. En la teoría de las prácticas corporales, lo que tiene valor es lo que se piensa, lo que se hace y lo que se dice. ¿Da? Claro. Ahora bien, ¿cómo puedo ver ese concepto de estructura cuando llevan a cabo esa práctica, cuando se ejecuta esa práctica? Eso es lo que tengo que pensar. ¿Y qué características tiene la idea de estructura? ¿Ah?
la siguiente. Conjunto covariante de elementos. Hay un conjunto covariante de elementos. ¿Ah? O conjunto de elementos covariantes, como quieran decir. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué viene a significar esto? Que los elementos, para nuestro caso, son conceptos, ¿ah? E ideas, enunciados. No son entidades en sí. Fíjense, la forma más clara de ejemplificarlo es con el programa de investigación científica. Ya dijimos, un axioma y un núcleo firme. Y acá en este programa nosotros tenemos tres teorías: la teoría del cuerpo, la teoría del sujeto y la teoría de las prácticas corporales. En la teoría del cuerpo, el cuerpo se va a constituir en el lenguaje y el discurso, eso está en el núcleo firme. Entonces el cuerpo no es natural. Por lo tanto, en la teoría de las prácticas corporales, yo no puedo decir que las prácticas son previas al sujeto, sino que las prácticas son históricas y políticas. ¿Ah? Es decir, tienen... Ahí entraba mi duda, digamos. Porque A yo ver, la entendía, digamos, que las prácticas existían, digamos. O sea, las prácticas existían antes del sujeto. Ya sí, están, ya está instalada la sociedad. están Si lo antes del explico de esa manera, sujeto. está bien. Están antes del sujeto. Están En antes- nuestro caso, en la educación corporal, en la educación física, no, es el sujeto el que las hace. Esa es la claro, diferencia. el sujeto las configura, pero ya Claro, están y esas las prácticas. haría, y Esas las, prácticas culturales ya están prescriptas en la sociedad. claro, y las prácticas no existen hasta tanto el sujeto no las haga, digamos. Eso es en la educación física, digamos. Acá las prácticas están previas al sujeto. Y en todo caso el sujeto se articula y se constituye luego de un modo particular a esas prácticas. Pero en la educación física están previas al sujeto. ¿Ah? Entonces, Sí, sí. si yo tengo... Me terminó de quedar claro, sí. ¿Se Eh, comprende? por ahí lo expliqué mal en el trabajo, pero yo creo que lo entendí así como lo está explicando usted. Por ahí al escribirlo lo puse de otra manera que por ahí no quedaba. Bueno, Pero sí se comprende. bien, Lo voy bien. a cambiar. Maxi dice un ejemplo de qué, de esto de... A ver, Maxi. No sé. Sí, ¿cómo sería en la práctica eso? Tipo, en educación física tenés el contenido, juego, Sí, y uno como que empieza, eh, ¿cómo decirlo? Lo adquiere una vez que pasa por ese contenido, por sí, decir a así. medida porque sería, a medida porque está una gran diferencia que se presenta entre una práctica corporal y que es una estructura, y en la idea de la que el sujeto, digamos, a medida que va, sería así, a medida que va evolucionando, que va creciendo, que va desarrollando, se va madurando, digamos, puede ir realizando determinadas prácticas. En cambio, aquí esa práctica está, digamos, que tiene cierta coherencia, cierta estructura, es decir, hay un discurso que las organiza. No es lo mismo, si yo quiero realizar deporte, voy a poder decir, che, esto es deporte y no es gimnasia. ¿Por qué? Porque la gimnasia tiene estas características y el juego tiene otras características, que es distinto del deporte. Entonces, allí es donde aparece esa estructura, que es un conjunto de elementos covariantes, que me permiten reducir, lógicamente, todas aquellas prácticas que presenten, vamos a decirlo así, sistematicidad e intencionalidad, podemos acercarla hacia la gimnasia. Todas aquellas prácticas que presenten competencia, donde haya una regla fija,
¿no? Podemos acercarla hacia el deporte. ¿Se comprende? Ven que no digo esto, aquello, 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 no hago una sumatoria de prácticas, es decir, una pluralidad de fenómenos, sino que lo que hago es una reducción lógica, como decíamos en la clase anterior, a partir del concepto de estructura. Es decir, cuáles son los elementos que entran en juego para diferenciar una cosa de otra. En el programa de investigación científica yo les decía, tiene una teoría de las prácticas corporales, una teoría del sujeto, que el sujeto no es de carne y hueso, porque el cuerpo se constituye en el lenguaje, entonces el sujeto también se tiene que constituir en el lenguaje, y las prácticas también se tienen que constituir en el lenguaje, por eso son culturales, por eso son históricas y políticas. Son covariantes, están articuladas. Fíjense que esto me lleva a decir, bueno, pero si el cuerpo no es el orden, Pero el sujeto está atravesado por la diversidad de prácticas corporales. Ahora, dame un segundito, Ezequiel, ahí te atiendo, te acabo de cerrar la idea. Si el cuerpo no es orgánico, si las prácticas corporales están en la cultura y si el sujeto no es el desarrollo de un individuo, entonces yo no puedo pensar la enseñanza por estímulo y respuesta. Tiene que estar articulada de manera covariante a esos otros elementos, es decir, a esas otras teorías. ¿No? ¿Se comprende? Esto tiene que ver con un conjunto de elementos covariantes. ¿Cuál es el conjunto de elementos covariantes del juego? ¿Cuál sería el del deporte? ¿Cuál sería el de la gimnasia? Perdona, Ezequiel, ¿qué decía? El sujeto está atravesado por una diversidad de prácticas corporales. O sea, el sujeto tiene, como en su ADN, un montón de prácticas corporales configuradas entre sí, digamos. Él, en el momento de tomar una práctica nueva, puede ser que nunca la hizo, se puede adaptar de una manera más rápida, tal vez, y depende de cómo ese cuerpo está atravesado según el lenguaje de esas prácticas, ¿no? Digamos que tiene. Lo No sé si que lo pasa estoy es que explicando bien. ahí, Ezequiel, si el sujeto tendría en su ADN una diversidad de prácticas corporales, en la teoría, en el programa de investigación científica en educación corporal, eso no es válido, porque no existe el humano sin lenguaje, y vos ahí me estás planteando que hay algo anterior al lenguaje, es decir, una naturaleza. Entonces, yo no podría sostener que el sujeto ya tiene un ADN que tiene una diversidad de prácticas corporales. Para nuestro programa de investigación científica eso es incoherente, no lo puedo sostener. Por eso decimos que el sujeto hay que suponerlo y es el resultado de una relación, de una articulación. Esta es una gran diferencia. ¿Ah? Si yo bueno eso. sostengo eso, entonces voy contra lo que estoy proponiendo en mi núcleo firme y en el axioma. Si sostengo que el sujeto tiene en su ADN una diversidad de prácticas. ¿Se comprende? No puedo sostener eso. Es como decir, bueno, yo voy a la mirada esta de Freire, ¿no? Los alumnos no llegan vacíos a una clase, ¿no? No, claro, no llegan vacíos. Pero eso no significa que haya un sujeto ahí. No, claro, llegan con ciertas ideas. Che, jugar al fútbol suponemos que es esto. Eso es jugar al fútbol. ¿Vos sabés jugar al fútbol? Mira, jugar al fútbol es esto, aquello, lo otro, aquello, esto, otro. Eso es problematizar el saber. Digamos. No, claro, no llegan vacíos. Eso está claro, es como suponer que ustedes, de hecho les pregunté a ustedes, bueno, ¿qué es lo que se está diciendo? Yo no estoy diciendo que lleguen vacíos no. ¿Ah? Pero la cultura incide, ¿no? En sentido de, vos decías del ADN, por ejemplo, hijos de, no sé, Jokic, se me ocurre ahora, del basquetbolista que es hijo de dos deportistas de elite, quizás tenga más posibilidades en su ADN, pero depende de... Nada, que quizás el pibe no quiera jugar al básquet. No, Pues. pero no, eso es lo que estábamos planteando recién, es que no existe un ADN predeterminado para un sujeto. Digo, no hay nada natural.
Digo, es una construcción, porque el padre es basquetbolista, quizás ese pibe eh, se por ahí quiera jugar al básquet, o como no quiera jugar al básquet, seguramente quiera jugar al básquet porque el padre juega al básquet, vive del básquet y está, digamos, O lo odia después. tal cual, puede ser también. qué sé Pero digo, yo. no es natural, no está en su ADN, igual que lo que estábamos hablando recién con el tema del talento. Digo, Claro, el talento también se construye. exacto. Porque, mire, yo hago esto. Pongo 10. Menos 9. 1. ¿No? Por ahora esta matemática funciona. 10, vamos a decir que es todo. ¿Qué significa todo? Vamos a decirlo todo, vamos a decirlo así, es cultura y naturaleza, es todo. Entonces 9. 9 puntos le voy a restar a este todo. Y acá voy a poner todo lo que sea cultura. Entonces vamos a decir sociedad, historia, política, economía, no sé, ¿qué quieren agregar? Arte. Póngale todo lo que sea con cultura, todo lo que tenga que ver con la cultura, con la cultura. Recuerden que acá tenemos, todo es naturaleza y cultura. Bien, ¿qué resta? 1. Este 1 sería biología, naturaleza. Por chiquitito que sea, hay 1. Esto te indica que hay algo, pero pequeño. Vamos a hacer a la inversa. Este no sería un talento. 1, Eso es lo orgánico, lo tangible, ¿no? ¿cómo? Sí, hay algo de su naturaleza. Sí, es lo Lo tangible, tangible, hay algo. Nunca se encuentra, pero hay. claro. Ahora vamos a hacer al revés. 1 de todo lo cultural. 9 de naturaleza. Este sí es retalentoso. Por lo menos para la educación física. Si hago al revés, este tiene un alto coeficiente intelectual. Pero el coeficiente intelectual está basado sobre esta idea. Es exactamente lo mismo. Es re inteligente. Mira. ¿No? Sí, Pero pero ven esa que- idea también está construida, porque digo, ¿Cómo? que esa idea también está construida, porque el pibe talentoso es porque tuvo oportunidades de poder Obvio. practicar, tuvo posibilidades de poder comer bien, tuvo muchas otras posibilidades que lo hicieron talentoso, digo, no es una cuestión O de no comer bien natural, digo, también. bueno, sí, Ojo, que también puede ser de sí, no sí, comer bien. sí, Porque también, lo que sí, sí, falta sí, es lo que moviliza. claro. Hay que ver qué es lo que falta y lo que cada uno le pone sentido a eso. Mm. ¿Ah? Entonces, 10 es todo, fíjense. Ahora, siempre sostienen que hay algo. Y si yo hago esto, o sea, no hay nada. No hay. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si no hay? Yo hago esto. 1, 2, 3, 4. Puedo seguir, ¿no? Hay algo. Ahora hago esto. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? Qué quilombo, ¿no? Ven que acá hay, no hay
¿Y ahora? Como diría, si ustedes siguen a un físico divulgador, Javier Santolaya, y se te explota el cerebro, te dice, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Qué hay antes del universo, antes de que sea el Big Bang? ¿Qué hay antes de que se nombre el lenguaje? De que aparezca el lenguaje. ¿Se comprende, Ezequiel, por qué el sujeto no traería nada en el ADN? Es una, ojo, esa es la posición hegemónica. Estamos de acuerdo. Eso es lo que se sostiene. Eso es lo que sostiene la educación física. De hecho, el sujeto está en el individuo. Es lo mismo, sujeto e individuo es lo mismo para la educación física. ¿Se sigue? Entonces, fíjense que acá, obviamente, esto es completamente distinto. Ya sabrán ustedes que esto es clásico y esto es moderno. Ciencia clásica, Newton, Descartes, Galileo. ¿Ah? Ciencia moderna, Einstein en adelante. Einstein, Sí. Lacan. No, y digo, las diferencias están mismo, hay hermanos gemelos que se crían igual, comen lo mismo, etcétera, y son diferentes, como Claro, diferente. las hermanas Pulgar del ajedrez. Tipo, la más chiquita es muy buena, pero puede ser, y la del medio fue mejor que la primera. Pero puede ser que la primera, la última, la más chiquita, que fue la mejor campeona del mundo, mamó de la primera y la segunda. La primera la tuvo más difícil. Claro, claro. Un claro ejemplo. ¿No? Está lleno de esos ejemplos. Está lleno. Entonces, vuelvo a la idea de prácticas corporales. ¿No? En una idea de prácticas corporales tenemos un conjunto de elementos covariantes. Esos elementos no son entidades en sí mismas, sino son conceptos, son enunciados, son ideas. ¿Ah? Y la característica del concepto de estructura es hacer inteligible ese objeto, es decir, que lo podamos estudiar. Podemos estudiar, de hecho, la gimnasia y la forma de hacer gimnasia. Podemos estudiar, de hecho, los deportes y la forma de hacer esos deportes. Lo mismo sucede con el juego, lo mismo sucede con la danza. Dentro de la educación corporal, porque, por ejemplo, te dicen que en la educación física los niños juegan naturalmente. Entonces no tendríamos que estudiar lo que es el juego y cómo jugar porque lo hacen naturalmente, sino que tendríamos que, siguiendo a Musca-Mostón, trabajar en el acondicionamiento del medio para que el niño pueda jugar. ¿Y qué va a pasar allí? Se va a desarrollar. Esa es una idea que sostiene la educación física. Estos elementos de la estructura lo que les va a permitir es una función que sirve de enlace para otra función. Y les voy a decir lo siguiente. En una estructura, ustedes tienen función y enlace. Función y enlace son una y la misma cosa. En un proceso, esto lo vamos a trabajar más con la idea de enseñanza, se lo presento aquí, ustedes tienen adición y fusión. Suman y fusionan. De habilidades motoras básicas,
cuando se van desarrollando, pasan a habilidades motoras combinadas. Es decir, si antes tenían correr, punto, saltar, punto, pasar, punto, en la siguiente etapa van a fusionar y van a sumar el correr y saltar, pasar y recibir. ¿Se comprende? Y así van siguiendo. Eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso en la teoría de la educación corporal, o mejor dicho, en la educación corporal, la teoría de la enseñanza no funciona por un proceso. No hay proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación corporal. La teoría de la enseñanza plantea esto. Eso es lo que está prescrito en los diseños curriculares, por ahí, ¿no? Un poquito más fuerte, Ezequiel, no te escucho. Eso es lo que tenés prescriptos en los diseños curriculares. Para tal edad tenés que, bueno, Efectivamente. enseñar tal cosa. Claro. Sí. Y también está en la teoría de la educación física, en la teoría de la enseñanza de la educación física. Si uno toma en la enseñanza de los deportes, eso se ve claramente, digamos. Sí, es como vos decís. Para tal edad, Es tal que cosa. en realidad en ese proceso de enseñanza-aprendizaje también se fundamenta la educación física, Sí. de alguna manera. Y la educación, vamos a, no te pondría las Tal manos en cual. el fuego, pero casi que te pongo las dos manos en el fuego, que la educación en general también. Sí, se fundamenta desde ahí. ¿No? Sí. La educación física seguro, pongo las manos en el fuego. Ahora, la educación en general, vamos a poner 1,5 en el fuego. Sí. ¿No? Entonces, fíjense, las prácticas corporales funcionan bajo el concepto de estructura. Y son formas de hacer, pensar y decir. Por otro. Y voy a agregar una cosa más, digamos, a esta idea. Si quieren, podemos volver a conectarnos o bueno, queda menos de un minuto. Así que vamos a hacer una cosa, corto, y les digo esto y después vemos si continuamos o no. Corto, y nos volvemos a conectar. 2 segunditos.